Ahora vamos a seguir con un tema que afecta de manera particular a las mujeres, la bendita menopausia y su relación con la artrosis. Es un honor presentar a nuestro próximo ponente de hoy que va a abordar este tema de gran relevancia para todas. La menopausia, ya sabéis, esa etapa de la vida de la mujer, etapa natural de la vida de la mujer, que implica no solo cambios físicos, sino emocionales, psicológicos. Como os decía, es un honor contar con nuestro experto en esta ponencia, quien nos va a guiar a través de una comprensión de estos cambios y nos va a brindar estrategias para gestionar la menopausia de forma saludable y positiva. Con una vasta experiencia en salud femenina, su conocimiento y enfoque integral será seguro de gran valor para todas nosotras. Por favor, denle la bienvenida al doctor José Luis Neiro, médico especialista en obstetricia y ginecología, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral, SIBOM, en Bilbao. Vamos a ver cómo ambas condiciones están interrelacionadas y qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa. Y como hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en la radio, ya les anuncio que es un excelente comunicador y vamos a aprender muchísimo, o sea que las orejas bien abiertas. Bienvenido, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. 200 euros me ha costado esta presentación. Que hablen bien de mí, digo. Muy buenas tardes a todas y la verdad es que para mí es un inmenso honor, se lo he dicho al doctor Vergés, con el que yo vengo trabajando hace años, pero es un inmenso honor estar hoy como ponente por primera vez después de 8 congresos internacionales de osteoartritis y artrosis. Para mí es un honor inmenso estar entre ustedes. Venir a hablar de menopausia en un tiempo en el que la corrección política dice que yo no puedo saber de menopausia porque soy varón, hasta ahí llega la estupidez humana, ¿verdad? Porque no exigen que los pediatras sean niños o los oncólogos sean todos pacientes de cáncer, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, sí dicen, usted no puede entender de menopausia porque no es varón. Vale, pues solo llevo 40 años atendiendo estos temas. ¿Y qué tiene que ver la menopausia con la artrosis? Ese es el punto de la cuestión. Lo que yo les voy a tratar de hablar es de una visión distinta del climaterio más que de la menopausia, fundamentalmente porque la menopausia no es una etapa de la mujer. Eso es falso, no hay mujeres menopáusicas. Las mujeres han tenido la menopausia o no la han tenido. La menopausia es el nombre que le damos los médicos a una regla, punto, a la última. Y sabemos que es la última cuando llevan 12 meses sin sangrar ni una sola vez. Por tanto, el diagnóstico de menopausia siempre es retrospectivo. Aquella de octubre de 2023 fue tu menopausia, porque en octubre de 2024 sigue sin sangrar. De la misma manera que llamamos menarquia a la primera regla, llamamos menopausia a la última regla. Lo que es distinto es lo que nosotros llamamos el climaterio, que son unos 2 años antes de la menopausia y unos 3 a 5 años después de ella. Esos 5, 6, 7 años en los que se manifiesta el descenso de los estrógenos. ¿Y por qué es importante? Lo van a entender fenomenal, porque las hormonas sexuales femeninas por excelencia, no las únicas, pero las más importantes son los estrógenos. Estrogenos en griego significa causante, genos, del estro, del ardor sexual, aquello que le hace a la mujer estar predispuesta a la reproducción. Bien, pues los estrógenos dejan de trabajar, dejan de existir después de la menopausia. ¿Y cuál es la importancia? Lo van a entender fenomenal cuando yo les dé algunas cifras. Hay 450 tejidos en el organismo femenino que tienen receptores hormonales para recibir la acción de los estrógenos. ¿Esto qué significa? Que después de la menopausia hay 450 tejidos distintos de la mujer que funcionan de manera distinta, normalmente peor, por el descenso de los estrógenos, por la ausencia de los estrógenos. Y este es un problema que le pasa a muchas mujeres. En España aproximadamente nada menos que 750.000 de mujeres con síntomas, esto ya no son mujeres, son pacientes, porque tienen sintomatología derivada de lo que nosotros llamamos síndrome climatérico, están sin tratamiento. Y esta es una situación claramente deficitaria. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, nuestras autoridades sanitarias y la sociedad en general ha demonizado a la menopausia y ha demonizado al tratamiento hormonal. Y lo que yo les vengo a contar es que esto es una consecuencia natural de la diferencia que hay entre los testículos y los ovarios. Los testículos no funcionan antes de los 12 años.
No solamente no funcionan, no solamente no producen hormonas sexuales masculinas, es que ningún varón antes de los 12 años tiene un solo espermatozoide. Sin embargo, las mujeres ya nacen con los óvulos que van a tener a lo largo de la vida. Es más, las mujeres cuando son un feto de 20 semanas, el embarazo dura 40, en la mitad del embarazo, las mujeres tienen los fetos hembra, tienen 7 millones de óvulos, de ovogonias, porque todavía no son óvulos, en los ovarios. Cuando nacen ya solo tienen 2 millones, y no porque se hayan ovulado 5 millones, sino porque se han volatilizado, se han muerto en una cosa que nosotros llamamos de apoptosis, muerte celular programada no inflamatoria, sin daño. Cuando la niña llega a tener 12 años ya no tiene 2 millones por ovario, no, tiene solamente 200.000 por ovario, por la misma apoptosis. De tal manera que a lo largo de la historia de la niña, entre los 12 y los 48 o 50 años, gasta todos los óvulos. Por eso, reproducirse es peor a los 38 o a los 40 que a los 23, porque en el ovario se produce la misma teoría que cuando en el caserío de la mamá, de la madre de Amachu, uno va a visitarle y allí tiene siempre en la puerta 2 cestos con manzanas de la cosecha del año. Y cuando uno entra, tira las 3 o 4 manzanas que están podridas, se coge las 2 buenas para el camino y se va comiendo la mejor. El siguiente que llega hace lo mismo, tira 3 o 4 manzanas que están podridas, coge las 2 mejores y la buena se la come. Ya, y cuando yo llego dentro de una semana me como la mejor, la mejor de las que había. De las que había entonces, pero la mejor se la comió el cartero hace 10 días. Los ovarios hacen igual. Los ovarios siempre gastan los mejores folículos que tienen predispuestos. ¿Esto qué significa? Que el primer embarazo debiera darse entre los 22 y los 29. Nadie quiere preñarse en esa época. Las chicas ahora tienen su primer hijo hacia los 33 y medio. Vale, pues es una decisión. Pero los ovarios todavía no han evolucionado socialmente como nosotros socialmente. De tal manera que los ovarios gastan siempre lo mejor de lo que tenían. Y para los 35 años les quedan solo desechos de tienta. De tal manera que al llegar a la menopausia las mujeres ya no tienen folículos, o para ser precisos, solo tienen 5.000 folículos. Y por eso aparece la sintomatología. Fíjense lo que decían antiguamente de la menopausia. Lean conmigo, lean. Los ovarios, después de muchos años de trabajo, no son capaces de retirarse a una vejez elegante, sino que se vuelven irritables, transmiten su irritación a los ganglios abdominales, que no sabemos dónde están, que a su vez la transmiten al cerebro y producen trastornos en el tejido cerebral que se manifiestan en nerviosismo extremo o en verdaderos arranques de locura. Si yo publicara esto en un libro, ahora me meterían en la cárcel por misógino, machista, facha, cabrón, me dirían de todo. Cuidado. Esto está escrito en 1887. No conocían el concepto hormona, no sabían lo que era un receptor hormonal, no tenían ni la menor idea de la endocrinología, no se había inventado, no se había descubierto, no se había puesto en marcha el conocimiento, pero intuitivamente veían que las chicas después de la menopausia, las pocas que sobrevivían, estaban hechas un Cristo. Y eso se sigue manteniendo. Porque las chicas después de la menopausia o alrededor de la menopausia, es más, 4, 5 o 10 años antes empiezan a tener insomnio. Claro, ¿cómo no vas a dormir mal si tienes hijas adolescentes? Con la cantidad de preocupaciones que te da tu marido, tonta mujer, ya se te pasará. Ya, pero al lado tienes a un borrego que duerme como un ceporro y tiene los mismos problemas familiares. Luego, entonces el problema es mío. Las fluctuaciones de los estrógenos de los últimos ciclos de los ovarios que están empezando a dejar de funcionar producen alteraciones en el ritmo nictameral y producen insomnio. Pero eso lo tenemos que saber los ginecólogos, porque si no llega el ginecólogo y el ginecólogo, como si fuera una puta maruja, le dirá lo mismo, mujer. Esas son cosas de la edad, ya se te va a pasar, tranquila. Con 45 años que tienes, ¿cómo vas a dormir bien? Ahí va, mi marido con 46 duerme como un cerdo y tiene los mismos hijos adolescentes. Luego, entonces, son las fluctuaciones estrogénicas las que producen alteraciones del ciclo y al mismo tiempo alteraciones del sueño. 1 año, 2 o 3 más tarde aparecen los sofocos y después la inestabilidad emocional. Buenos días serán para ti. Bueno, pero si solo te saludo, no, que ya te he oído con qué retintín lo decías. Y los tíos, que son estúpidamente estables hormonalmente, no entienden lo que les pasa a sus chicas, porque nadie les ha contado la pena mora de que el descenso de los estrógenos
gradual y continuado, pero sobre todo brusco después de la menopausia, produce todos esos síntomas que aparecen ahí. La habilidad emocional, insomnio, irritabilidad, nerviosismo, susceptibilidad, palpitaciones, sequedad vaginal, disminución de la libido, disminución de la excitación, disminución para la capacidad orgásmica, dificultades para la lubricación, dolor en la penetración, dolores articulares, y puedo seguir y seguir y seguir. Y además le pasa a casi todo el mundo, porque hay solo un 15% de mujeres que no tienen ninguna sintomatología. Claro, las maratonianas, las que sustituyen la función cerebral de los estrógenos por endorfinas, que tienen un nivel de actividad física de la Madonna, y son las más predispuestas a no tener sintomatología. Pero en cuanto dejan de nadar 15.000 metros diarios o correr 10 kilómetros diarios, vuelven a tener los mismos síntomas de los 40 y tantos. Este es el problema fundamental. ¿Cuál es el asunto? Que todos estos síntomas en el corto plazo, el insomnio, que es capitalmente anterior a casi nada, la disminución de la libido, el cansancio, la fatiga, si es que no he hecho nada y para las 11 ya no soy mujer, he puesto 3 correos electrónicos, le he llevado a los niños al colegio y a las 11 estoy muerta y no he hecho las camas todavía. Ya, es que no tiene usted estrógenos, querida. Y le pones un poquito de estrógenos, muy poquito, y en una semana está durmiendo fenomenal. Me ha devuelto usted la vida. ¿Qué coño le voy a devolver la vida? Le he devuelto el estatus endocrinológico. Pero eso no es lo más importante, porque esto es solo en el corto plazo. En el medio plazo aparecen las alteraciones cutáneas, se me está secando la piel y entonces voy todo el día a la esteticien y me da cremas hidratantes que no sirven para nada. La hidratación es desde dentro, no desde fuera. Pero bueno, ese es un asunto, no quiero entrar en la discusión, sobre todo porque las esteticien buenas pacientes mías. Los síntomas genitourinarios, nos hemos agrupado con los urólogos porque ya no es solo la vagina, es la vagina y la uretra, y es la incontinencia de orina y la urgencia miccional, que no puedo parar, déjame que tengo que buscar un cuarto de baño porque me hago encima. Ya, pero es que, ¿qué te pasa, cariño? Porque ellos son torpes intelectualmente y no entienden nada, porque el descenso de los andrógenos en los varones es continuado desde los 25 años de manera continuada. El varón que a los 50 le diga a usted que tiene las erecciones que a los 20, miente como parpadea, y el que a los 60 diga, no, yo todavía... A ver, macho, no me jodas, que tienes 3 veces menos testosterona que a los 21. Por cierto, a las chicas también los andrógenos les van reduciendo su nivel de manera continuada desde los 25. Con lo cual, en la menopausia, cuando hay un descenso brusco de los estrógenos, si además se añade el descenso de los andrógenos, la debacle es total. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que viene después. La osteoporosis, la sarcopenia, la artrosis. ¿Y eso qué tiene que ver con los andrógenos? ¿Eso qué tiene que ver con los estrógenos? Está directamente relacionado. Y no solamente eso, sino que además aparecen las caídas frecuentes, porque muchas de esas mujeres además tienen vitamina D muy baja y tienen muy bajo componente muscular y se caen con frecuencia, y caerse supone incrementar la tasa de fracturas por fragilidad, que son aquellas que el paciente se hace cuando se cae de su propia altura o de una escalera de menos de 3 peldaños. Si yo me caigo ahora aquí mismo y me rompo la nariz, eso es una fractura de alto impacto, porque 80 kilos cayéndose sobre el hueso nasal, que es una porquería de hueso, eso es una fractura de altísimo impacto para la nariz. Pero si en la misma caída me rompo el codo, amigo mío, eso es una osteoporosis. Porque es una fractura de bajo impacto. No era previsto que yo me rompiera el codo al caerme tropezándome aquí en el estrado. Algo le pasa a mis huesos. Y la única manera de fortalecer los huesos es hacer ejercicio de fuerza. ¿Cómo le voy a poner a la abuela a levantar pesas? Exactamente, porque es la abuela que necesita levantar pesas. Ya, pero es que no puede. Sí. ¿No ve la tele todas las tardes? Sí. Pues dile que se siente y se levante 32 veces, mientras vea Telecinco. Y cuando lleve 3 meses haciéndolo, ponle una lata de fabada litoral de 1 kilo en cada mano, para que lo haga con una lata de 1 kilo en cada mano, y además haciendo así. Y cuando lleve 1 mes, ponle 12 kilos en una pesa para que haga exactamente lo mismo, pero con una pesa. Está haciendo ejercicio de fuerza mientras ve la tele. Eso es fundamental, porque tirar de la sentesis, de la unión del tendón con los músculos, eso provoca incremento del metabolismo mineral y favorece el metabolismo óseo.
Pero ahí no acaban las cosas, queridas mías. No, lo más grande viene después. La enfermedad cardiovascular. La osteoporosis mata 4 veces más mujeres que el cáncer de mama. Sí, pero de lo que se mueren las mujeres es de enfermedad cardiovascular, que es la consecuencia de la ausencia del beneficio de los estrógenos sobre el endotelio vascular. Datos. Hasta la menopausia, por cada infarto de miocardio que tiene una mujer, hay 7 hombres que tienen infarto de miocardio. 7 años después de la menopausia, la frecuencia se iguala. De tal manera que inmediatamente que aparece el descenso de los estrógenos, aparecen los infartos de miocardio y lo que es más grave, la hipertensión arterial y el accidente cerebrovascular, que es de lo que se mueren las chicas. Amigo mío, es que el estrógeno es el mejor amigo del endotelio, que es la parte de dentro de los vasos sanguíneos. Es la defensa arterial. De tal manera que lo de los sofocos está bien, pero ya hemos demostrado que las mujeres que tienen sofocos tienen mucho más riesgo cardiovascular. Entonces, cuando yo veo chicas de 32 años con anticonceptivos en la consulta y me preguntan ¿y cómo va a hacer usted, cómo vamos a hacer la menopausia? Yo siempre le digo, mira, rézale a la Virgen de Begoña para que tenga sofocos. Joder, qué cabrón eres, José Luis. Yo, no, si tienes sofocos, me darás la oportunidad de darte terapia hormonal y reduciremos tu riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque los sofocos son lo de menos, alteran mucho la calidad de vida. Total, solo duran 7, 8, 12, 16 años. ¿Y cuántos sofocos pueden tener una mujer al día? Tampoco es tanto, 12, 14 por la mañana, 12 por la tarde y le despiertan 6 veces por la noche, tampoco es tanto. 7 años. Ahora dile a esa señora que saque una familia adelante y que además ponga 17 correos electrónicos y vaya a ser funcionaria del Ministerio de Salud, o mejor todavía, que sea maestra en una escuela de primaria, con 30 niños gritando. ¿Cuál es el asunto? Que además de los sofocos está toda la sintomatología de la depresión de los neurotransmisores cerebrales, que están alterados en cuanto a la serotonina y la dopamina porque faltan los estrógenos. Y entonces la señora tiene inestabilidad emocional y te dice, no, es que yo, sin venir a cuento, veo una cosa en la tele y me pongo a llorar como una loca. Y no entiendo muy bien por qué. Y las mismas cosas que antes me gustaban de mi marido, ahora le miro de arriba abajo, es que es un gilipollas. Porque esa inestabilidad emocional no es propia de esa mujer porque no tiene estrógenos. Y cuando le estabilizas los estrógenos empieza a ver la vida de otra manera. ¿Se acuerdan las que están aquí en la sala de cómo les pasaba la vida cuando habían parido? ¿Se acuerdan el estatus de después de haber parido en la que no sabían muy bien cómo iba la vida con el culo roto, la teta colgando, este hijo puta de niño sin comer nada y además llorando que yo he deseado tirarle 3 veces por la ventana, mientras todas mis amigas venían muy dignas y me decían, tienes que estar encantada. ¿Encantada? Esa es la mujer sin estrógenos. La mujer que después de alumbrar la placenta se queda sin estrógenos y por tanto sin capacidad psíquica de responder a los estímulos habituales de la vida. Pero no es porque sea menos o más, es porque ella ha sido concebida con estrógenos y socialmente nos hemos obstinado en seguir viviendo más allá de la menopausia. La culpa, no, la responsabilidad la tienen las mujeres, porque antiguamente se morían con la menopausia y no había posmenopáusicas. La esperanza de vida media en 1910 en España eran 45 años, no había menopáusicas. La que era menopáusica era una rareza en el pueblo. Ahora las mujeres se obstinan en seguir viviendo después de la menopausia. Ya, el 90%, macho. Ya, pues haberte muerto a los 45. ¿Cuál es el asunto? Que los médicos nos hemos tenido que poner las pilas y en escasamente 50 años hemos tenido que aprender absolutamente de todo después de lo que ocurre después de la menopausia, porque no teníamos ni idea, no estaba en los libros. La cita de 1887 explica que pensaban que se volvían locas. ¿Cuál es el asunto? Que es que les faltan todos los instrumentos para secretar serotonina y dopamina, que son las hormonas de la estabilidad emocional y de la aquiescencia. Eso que conseguimos a través de la oxitocina indirectamente cuando nos abrazan más de 20 segundos seguidos. Lo que pasa es que ahora tú abrazas a una paciente más de 20 segundos seguidos y te pone una denuncia por acoso sexual. Pero sin abrazos de más de 20 segundos no tenemos lo que buscamos con el abrazo. Tóquense. Tóquense largo. Fundamentalmente porque esas alteraciones psicológicas
tienen una correlación endocrinológica que todavía no está clara porque no le hemos dado suficiente cantidad de investigación al tema de los estrógenos y las alteraciones psicológicas. De tal manera que a eso se acompaña la disfunción sexual, en la medida en que mi chico, si soy heterosexual, porque mi chica, si soy homosexual, está igual, porque normalmente las parejas son de edades paritarias. Pero si mi chico va envejeciendo es que yo, menos mal que, que se haga el dormido porque yo estoy peor todavía. Ya. ¿Y quién dice que se deja de ser sexuado en la menopausia? No, mire usted, nosotros nacemos sexuados y sexuados nos morimos. Y la actividad sexual forma parte de la comunicación entre los humanos. Evidentemente el sexo a los 20 en el que te empotran tiene que ser distinto que el sexo a los 40 o a los 60. Y el sexo a los 70 tiene que tener otro componente distinto, claro que sí. Pero tiene que existir el mismo componente sexual. Y eso hay que cuidarlo. Sobre todo porque por encima de los 65 años el 80% de las pacientes nos dicen que tienen disfunción sexual femenina. Y eso es una enfermedad. Es una enfermedad que se sobreañade al descenso de la testosterona. Pero es que la señora ya de suyo tenía un descenso de dopamina, que le disminuye el deseo, y además tiene un descenso de noradrenalina, con lo cual le disminuye la arousal, la excitación sexual, y además le disminuye la oxitocina porque nadie le abraza, porque vamos a lo que vamos. Corre, 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 que la tengo ya bien puesta. Ya, abrázame, Cari, abrázame. De tal manera que donde hay receptores, recuérdenlo, donde hay receptores estrogénicos y androgénicos es en la vulva y en los 3 o 4 primeros centímetros de la vagina. La vagina, que es un tubo que puede ser así de largo, tiene un doble origen, un origen ectodérmico por invaginación de la piel, ahí es donde está lo rico, y un origen mesodérmico que viene un tubo desde dentro y que añade longitud. Los ginecólogos estamos hartos de ver desgarros vaginales brutales por empalamientos en que la señora no se había enterado de nada y es indoloro y tiene una herida en la vagina de 12 centímetros. Pero como le hagas un piquito en el introito, amigo, se entera hasta el gobernador civil de la provincia, porque es donde hay receptores. Por eso, cuando a los chicos nos han engañado, cuando nos decían que lo importante era el tamaño, no, es este tamaño, no este. Este. Porque lo importante es la dilatación del introito y lo que pasa en los 3 o 4 primeros centímetros de la vagina. Pruébenlo, por favor, cuando lleguen a casa. Pero todo esto es la sal del asunto. Cuando nos vamos a revistas tan serias como el Nature Reviews, aquí no publica cualquiera, yo en esta revista tengo entre 1 y ninguno, no me acuerdo muy bien, como las veces que he estado en Moscú, ahora me acuerdo, ninguna. Estos dicen, es que el abordaje de la mujer durante la menopausia va mucho más allá de los síntomas físicos, tiene que ver con los síntomas psicológicos y para eso hay que tener una buena comunicación con el ginecólogo o hay que hacer un equipo multidisciplinar de abordaje. Pero además tengo que saber cuáles son las condiciones sociales de la paciente e incluso económicas. Si le voy a poner un tratamiento que le va a suponer 100 pavos al mes, amigo, igual me lo tengo que dar una vuelta. Porque esto de la menopausia no es solo para ricas, también es para las pobres. Y lo más importante está detrás. Estas son solo algunas de las razones por las cuales la pérdida de estrógenos incrementa el riesgo cardiovascular, que es el enemigo a batir. Todo alteraciones del endotelio, que es la mucosa interna de los vasos sanguíneos arteriales, que está defendido y está cuidado por los estrógenos. De tal manera que la arteriosclerosis, que es una enfermedad inflamatoria, durante los 7 u 8 primeros años es una enfermedad de depósito de grasas, pero solo después aparecen las metaloproteasas que producen un efecto inflamatorio, todo lo que sea reducir la inflamación es bueno, que va a causar la arteriosclerosis. Recuerden que no nos morimos porque envejecemos, en realidad envejecemos porque nos inflamamos. Todo lo que sea reducir la inflamación es bueno para el envejecimiento. De los síntomas vasomotores, hoy ya tenemos una perfecta idea de hasta qué punto tiene que ver lo que pasa en la hipófisis, que es el órgano regulador del ovario, y las interconexiones que la hipófisis tiene a través del hipotálamo con el centro de los núcleos superiores del encéfalo. Porque en todos esos lugares hay receptores para los estrógenos.
Y si nos vamos a nivel periférico, revisen ustedes los factores de riesgo que hay para perder músculo. Díganme quién no tiene alguno de estos factores de riesgo o alguno de estos procesos orgánicos. Porque la tendencia conforme vamos cumpliendo años, no voy a decir personas mayores porque me van a montar un pollo, que ya le han montado al geriatra esta mañana y no quiero que me lo monten a mí, en la medida en que vamos cumpliendo años vamos a ir perdiendo masa muscular y eso es dramático, queridos. Dramático para el músculo, dramático para la vida y dramático para el hueso. Y ya hemos dicho, y yo venía a hablar de artrosis, que los problemas articulares, los dolores de las articulaciones son más prevalentes que los sofocos. Hay más mujeres que tienen dolores articulares. Me duelen todos los huesos, doctor. Me duelen los huesos desde la punta del cabello hasta la punta de los dedos del pie. Y cuando le preguntas, no son los huesos, son las articulaciones. Pero la señora lo confunde. ¿Y por qué? Porque los estrógenos protegen el cartílago y protegen el hueso subcondral, el hueso que soporta el cartílago, porque los estrógenos favorecen la síntesis de proteoglicanos, que son las proteínas fundamentales que forman los cartílagos. Y además de eso, son capaces de producir factores de crecimiento que evitan la inflamación del cartílago en función del cual degenera, como les ha dicho el doctor Begés. Y ahí tienen ustedes todas las consecuencias estudiadas por Santos Castañeda, un reumatólogo de aquí cerca del Hospital de la Princesa, magnífico reumatólogo, mejor persona y buen amigo mío, que relacionan el déficit estrogénico con la osteoartritis. Y hay múltiples mecanismos, hasta el extremo que hemos demostrado no solamente que las mujeres posmenopáusicas tienen más osteoartritis, y lamento darle la razón a los americanos, porque nosotros decíamos artrosis, ellos decían osteoartritis, y hay que darles la razón porque la artritis tiene una enfermedad. La artrosis es una enfermedad no solo degenerativa, sino también inflamatoria. Hay que llamarle osteoartritis. Pues hay múltiples razones porque el descenso de los estrógenos producen más artrosis. Y hemos demostrado lo contrario. Cuando le damos estrógenos a esas mujeres, tienen una mejoría de sus síntomas relativos a la artrosis. O sea, no solo las mujeres con menopausia hacen más artrosis, es que las que tienen terapia hormonal tienen menos artrosis. Ah, amigo mío. Y entonces empezamos a pensar en tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Decía la doctora Müller, lo primero, cambiar de hábitos de vida. Claro, usted no puede ser sedentario, mirar la tele y no levantarse como la señora en Gracia, se lo he dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? Además, tiene que hacer técnicas de meditación. Está bien, o sea, está bien ligarse al maestro del yoga, eso está bien. Pero ejercicio de fuerza. Y además, amigo, que ¿cómo tiene usted, doña Engracia, artrosis de rodillas y le ha metido 32 kilos de masa a cada rodilla durante 30 años? Cacho gorda, pierda peso, joder. Lo que pasa es que eso no se le puede decir a una señora ahora. Y no se le puede decir porque le meten a uno en la cárcel. Pero hay que perder peso. Y además, hay que disminuir los tóxicos. El tóxico fundamental es el tabaco, no porque produzca cáncer, que también, es que 10 o 15 años de producir factores oncogénicos para producir cáncer, el tabaco está favoreciendo la arteriosclerosis en franca competición con los estrógenos. De tal manera que lo primero y fundamental, con todo lo que yo les voy contando, es darle tratamiento hormonal a las mujeres que tienen sofocos. Oiga, es que eso produce cáncer, mentira. A ver, no he oído bien. Es que eso produce cáncer, mentira. Oiga, es que eso produce cáncer. Mentira 3 veces. ¿Cuántas veces quiero que lo repita? No hay ni un solo estudio científico serio que haya demostrado que las usuarias de terapia hormonal tengan más riesgo de tener cáncer. ¿Han oído bien? Ni un solo estudio científico que lo haya demostrado con las terapias hormonales que hemos utilizado en Europa en los últimos 50 años y a la manera que lo hacemos en Europa. ¿Cuál es el asunto? Que no es cierto que las mujeres tengan que tomar solo por debajo de los 60 años. No. José Luis Neiro y colaboradores tienen ahora mismo una revisión sistemática que van a enviar al New England, y además nos lo van a colar, en el que hemos demostrado que las mujeres que toman terapia hormonal iniciándola más allá de los 60 años o más allá de 10 años después de tener la menopausia, incluso esas no tienen riesgo cardiovascular incrementado. ¿Qué quiere esto decir? Que los estrógenos son siempre benefactores de las mujeres en cualquier momento que los iniciemos. Evidentemente, si yo tengo una paciente que tiene riesgo cardiovascular o que es fumadora o que es obesa, igual tengo que adecuar mis condiciones del tratamiento a esa mujer.
otra vez, lo que decían a la mañana, personalizar, ¿se acuerdan? Ya no hay prêt-à-porter, ya no hay talla 38, 42, 40, no, aquí hay tailoring, haute couture, alta costura, vestido a la medida. ¿Por qué? Porque no es cierto todo lo que nos han dicho de que la terapia hormonal produzca cáncer. No es cierto. Y no hay ninguna sociedad científica que en 2024 lo siga defendiendo. Y hemos penado mucho porque las malas noticias aparecían en el telediario. ¿Y qué hay de la artrosis? Que es de lo que me han pedido a mí que hable. Pues miren, cuando hablamos de artrosis que hemos inducido a las conejas quitándole los ovarios, porque las conejas no tienen menopausia, pero si les quitamos los ovarios les causamos una pseudomenopausia. Y a estas conejas, a unas les damos estrógenos y a otras no. Y a las conejas que les damos estrógenos no desarrollan artrosis. Y las conejas que no toman estrógenos desarrollan artrosis. Recóntrala. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las conejas funcionan como las mujeres? No, ese estudio no lo podemos repercutir en las mujeres. Pero sí tenemos la evidencia epidemiológica de que a las mujeres a las que les hemos dado estrógenos tienen menos artrosis. Porque hay múltiples factores que correlacionan la defensa de los cartílagos articulares, incluso en articulaciones mayores, con la presencia de estrógenos, por la síntesis de proteoglicanos y por la disminución de factores de inflamación. De tal manera que hoy ya sabemos que las mujeres que tienen terapia hormonal de la menopausia no solamente tienen menos artrosis, sino que además tienen mejor metabolismo mineral y tienen menos osteoporosis y se reduce el riesgo de fracturas. Y esto lo hemos demostrado en conejas. Y lo hemos demostrado en conejas incluso porque, analizando el cartílago, hemos visto que las conejas que tienen déficit de estrógenos tienen no solamente más osteoporosis, sino además menos osteoporosis alrededor de la artrosis cuando reciben tratamiento con estrógenos. De tal manera que estos mismos autores españoles, Santos Castañeda, que les decía yo, ¿dónde está Santos? Aquí está mi amigo Santos con Gabriel Herrero Beaumont, clasificaron las artrosis en 3 grupos. La artrosis de origen genético, es que mamá tenía artrosis y papá tenía artrosis y pues a mí me duelen las vértebras cervicales, pues es que eso es una artrosis en la que estabas genéticamente predispuesto. Nada, métete a la piscina, nada, te lo dije a los 30. Luego hay una artrosis por sobrecarga, que es la artrosis de la señora Engracia, que está terriblemente obesa y que tiene artrosis de rodillas. Pero hay una artrosis de articulaciones pequeñas que tiene que ver con la estrogenodeficiencia. Y para esas pequeñas articulaciones y para todas las articulaciones con artrosis, el uso de la terapia hormonal no es terapéutico, es que es preventivo. Y desde ese punto de vista, la terapia hormonal puede ayudar. Y aquí decimos que es una alternativa, pero en realidad la tibolona es una forma más de terapia hormonal, que además mejora el hueso y además mejora la salud sexual, porque la tibolona metaboliza a estrógeno, a gestágeno y a andrógeno. Y eso le viene bien a la libido de las mujeres. Y voy terminando. ¿Cómo lo hemos hecho los ginecólogos? De pena. De pena. Miren. Esta era la tasa de producción de venta de hormonas sexuales femeninas en los Estados Unidos y a nivel mundial antes justamente de la publicación del estudio de Iniciativa de Salud de las Mujeres, que supuestamente, mal diseñado y peor informado, decía que producía cáncer. La terapia hormonal se fue a la porra. Salió en los telediarios de todos los sitios. ¿Qué conseguimos? Que las mujeres empezaran a consumir medicamentos dopaminérgicos. Habíamos medicalizado la vida y ahora pasábamos a psiquiatrizar los sentimientos. Como no te puedo dar tratamiento hormonal para los sofocos porque produce cáncer, te voy a dar antidepresivos, que como efecto secundario producen alteraciones de la libido. Ya tenía yo mal lo del sexo, ahora con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que me das como antidepresivo, lo del sexo se me ha ido a la porra. Esta es la historia. Esto es de hace 20 años. ¿Cuál es el asunto? Que entre tanto empezamos a investigar tratamientos alternativos, el yoga, los fitoestrógenos, Maroto y Lamoto, y está bien. Y hay algunos que son muy buenos, como la mezcla de moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que además tienen una disminución de los sofocos y previenen y tratan la osteoporosis, pero otros no son capaces. Entonces hay múltiples alternativas. Ya, ¿cuál es el asunto? Yo donde les quiero llevar
es a que la inmensa mayoría de los pacientes ahora no confían en la terapia hormonal. Da igual que sean alemanas, francesas, italianas o españolas. No confían en la terapia hormonal, seguramente porque no me traen a explicárselo a mí. Y entonces entramos en el tema de los nutracéuticos. Miren, por una parte está el Carrefour, el BM o el Mercadona, donde se venden alimentos. Allí no le controla a nadie. Aquí está la farmacia donde le venden medicamentos que necesitan prescripción médica y una receta. En el medio están los nutracéuticos, que son alimentos funcionales con algunas propiedades medicamentosas pero a dosis subterapéuticas. De tal manera que no necesitan prescripción médica, los puede usted comprar en la parafarmacia o en Amazon o donde quiera. Hay más de 20.000 puntos en España, más de 650 millones de euros de facturación. Y son productos que pueden ayudar en determinada prevención de enfermedades y a mantener la salud. Complementan actitudes de la vida, complementan otros nutrientes, de tal manera que tienen por objetivo primero corregir déficits nutricionales, mantener un nivel adecuado de ciertos nutrientes y apoyar funciones fisiológicas. No curan, no tratan una enfermedad, para eso tenemos los medicamentos. Pero los nutracéuticos, como complementos alimenticios, nos pueden ayudar extraordinariamente. Evidentemente no a los 50, empiece usted a los 30 o a los 40, porque son alternativas no hormonales y desde ese punto de vista nos pueden venir muy bien para la transición menopáusica. ¿Hay nutracéuticos que me cubran todo esto que yo les he dicho y todo esto en el medio plazo? Fíjense que estamos hablando del principio de la historia. Claro que los hay. Y hay productos que tienen ustedes ahí fuera que además de producir un poco de melatonina en el organismo, además tienen cimicífuga racemosa, que es un producto derivado de plantas con un extracto bien consensuado que no tiene efectos a través del receptor hormonal de los estrógenos y que actúa sobre los síntomas vasomotores. Ya termino. De tal manera que a partir de ahí los nutracéuticos nos pueden servir de ayuda. Y voy a terminar con las conclusiones globales. Todas y cada una tienen que ver con la osteoporosis, con la artrosis, con la menopausia y con la terapia hormonal. Todas son enfermedades crónicas. Recuerden, no sabemos curarlas. Lo que podemos hacer es evitar sus complicaciones. No sabemos curar la hipertensión, no sabemos curar el colesterol elevado, no sabemos curar la artrosis ni la osteoporosis, pero podemos evitar sus complicaciones. Y por eso el tratamiento es de largo plazo. El objetivo primario será curar, pero si no sabemos, será restaurar la calidad de vida. Y eso tiene que ver con la etapa perimenopáusica. Hay que ir al ginecólogo no cuando yo tengo 2 años de sofocos, no, cuando tengo 43 años y empiezo con el primer dato del insomnio. Llevo 3 noches durmiendo mal y se me ha retrasado la regla, ginecólogo. Porque ahí la terapia hormonal, regularizar los ciclos, ponerle un anticonceptivo, nos puede servir para regularizar los ciclos y evitar muchos problemas, individualizando el tratamiento con largos periodos de tiempo, porque usted se ha obstinado en vivir 35 años después de la menopausia. Si usted me garantizara que solo va a vivir 2, con 2 me lo como sobre la marcha. Pero si usted va a vivir 35 años, vamos a tener que negociar el tratamiento a lo largo del tiempo. Recuerden, la tríada de la longevidad, recuerden, dieta rica en proteínas, ejercicio físico, aunque sea la abuela en gracia, y vitamina D. Las mismas condiciones que la doctora Müller les ha explicado esta mañana y el geriatra, y no nos hemos puesto de acuerdo. Ejercicio físico, fundamentalmente de fuerza, y estrategia de manejo en el largo plazo, para combatir el envejecimiento, porque todos tenemos la ilusión, yo no, de llegar a los 60 y a los 70 y a los 80. ¿Por qué? Este es uno de mis referentes culturales. Nació en la Plaza de los Vosgos, en la mejor zona de París, en el París del 17 y 18, en la Plaza de la Reina, al lado de la entrada de la Plaza de la Reina. Él decía que el futuro para los débiles es lo inalcanzable y para los temerosos lo desconocido, pero para valientes como ustedes y para mí, que vienen a perder el tiempo en un congreso de estas características en la que combinamos médicos y pacientes, el futuro es la oportunidad de mejorar nuestras condiciones de calidad de vida. Lo dejo en sus manos, dispuesto a que me disculpen por haberme demorado y darles la razón para que me hagan las preguntas que quieran.